Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Sonora. En el marco de su 42 aniversario, esta institución les da la más cordial bienvenida y saluda también a quienes nos ven a través de redes sociales. Los invitamos a que se queden con nosotros y también, por supuesto, los invitamos a que compartan sus comentarios y preguntas a lo largo de esta transmisión, que con mucho gusto les haremos llegar a nuestros ponentes. El día de hoy se presenta la conferencia El Norte de la Nueva España, cómo transcurre su proceso de fronterización. Para ello nos acompaña la doctora Cecilia Sheridan Prieto del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Noreste. Bienvenida. Gracias. También con nosotros como moderador se encuentra el doctor Ignacio Almada Bey, de aquí del Colegio de Sonora. Gracias, muchas gracias. Y bien, sin más preámbulo para dar inicio con esta conferencia, le cedo el uso de la palabra al moderador, el doctor Ignacio Almada. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Qué gusto vernos aquí, convocados por la doctora Cecilia Sheridan Prieto. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, catedrática de Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Noreste, y comparte estudios de posgrado con la Unidad Sureste del CIESAS en el programa de maestría. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias desde el año 2002, miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en Nuevo León desde el año 2019 y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de CONACYT Nivel 2. Ha recibido destacadas distinciones. Entre las más recientes se encuentran la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León 2016, otorgada por la Sociedad Neoleonesa de Historia, y la presea Vito Alessio Robles al Mérito Histórico 2021, otorgada por el Centro Cultural Vito Alessio Robles y el Gobierno del Estado de Coahuila. Sus investigaciones se han centrado en los procesos de colonización en los espacios fronterizos en el norte novohispano, con especial énfasis en el análisis de territorialidades complejas, poder colonial y diferencias, con la intención de alentar una lectura distinta del impacto del poder colonial en la creación de espacios efectivos de control territorial. Entre sus publicaciones se pueden citar Espacios Domésticos, los Trabajos de la Reproducción, 1991, El Yugo Suave del Evangelio a las Misiones Franciscanas del Río Grande en el Periodo Colonial, 1999, Anónimos y Desterrados, la contienda por el sitio que llaman de Coahuila, siglos XVI-XVIII, en el 2000, Usos y Desusos del Agua en Cuencas del Norte de México 2011, coordinado junto a Mario Ceruti, y Fronterización del Espacio hacia el Norte de la Nueva España en 2015. Cabe destacar que más del 80% de sus trabajos han sido publicados en México, Estados Unidos, Argentina y España. Entre 2004 y 2010, coordinó 2 proyectos multidisciplinarios financiados por CONACYT. El primero, a partir de la creación de la Red de Investigadores del Agua en Cuencas del Norte de México, y el segundo, en el proyecto ECOS, un caso de globalización temprana, la zona metropolitana de Monterrey, ruptura histórica, transición económica y transformación de modos de vida, en coordinación con el Centro Nacional de la Investigación Histórica en Francia, cuyos resultados han sido publicados en 3 libros colectivos. La doctora Sheridan es miembro de varias asociaciones y redes de investigación internacionales. Por ejemplo, participó en la fundación del México North Research Network en 1998, en donde ha ocupado cargos diversos en el comité directivo, los 2 últimos como presidenta y vicepresidenta. Ha participado en diversos proyectos coordinados por la doctora Josefina Zoraida Vázquez sobre el federalismo mexicano y la guerra México-Estados Unidos,
El seminario Social Control of Spain North American Frontiers, Choice, Persuasion and Coercion, bajo la coordinación de David Weber, Ross Frank y Frank de la Teja. El seminario The Iberian Frontiers, coordinado por Cynthia Radin y Dana Levin, entre otros más. Ha impartido cursos de posgrado y dirigido tesis de licenciatura y posgrado en Historia y Antropología Social en las siguientes instituciones: INA, CIESAS México, Monterrey y San Cristóbal de las Casas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Iberoamericana, el Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Pues con rica trayectoria académica, la tenemos hoy aquí esta tarde en el Colegio de Sonora a la doctora Sheridan. Creo que todos los integrantes del Centro de Estudios Históricos hemos leído al menos uno o dos trabajos de ella, publicados en diversas revistas académicas. Y bueno, sin mayor preámbulo, démosle la palabra a la doctora Sheridan. Qué amable, te agradezco mucho. Ignacio Almada, más conocido como Nacho Almada, en los saberes de estas academias tan abiertas y tranquilas. Nacho Almada, me dio mucha alegría que me hubiera invitado, se lo agradezco de corazón. Me encanta verlos aquí. Somos muchos, pero seremos más, decía la consigna de los años 60. Y bueno, lo que pueda yo aportar a su pensamiento, a sus ideas, pues me va a ser muy grato. Quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Sonora en su 42 aniversario, que van volando, cuente y cuente años. Cada año hacen eventos muy interesantes. A José Luis Moreno, que me encantó volver a verlo después de tantísimos años, que ya me recordó que fueron como 15 años. Yo pensé que eran menos, pero gracias por darme el espacio, la apertura y por supuesto por su presencia, a quienes están de manera presencial y a quienes estén en línea también, y que seguramente más adelante se reproducirá esta conferencia. Suele pasar que uno busca en YouTube y bueno, eso para mí es un gran placer. El trabajo que voy a presentar va a ser largo, no voy a decir como dicen siempre los conferencistas, seré breve. No, yo seré larga, voy a ser larga, porque es un poco difícil lograr una síntesis de mi pensamiento, que es lo que les vengo a traer ahora, que es que está basado principalmente en este libro publicado en 2015, que para mí es como un trabajo cumbre de mi pensar y de mi hacer durante todos estos años. Hace 40 años trabajo en el CIESAS, 42 de hecho. Ya un día me voy a jubilar, no sé cuándo, pero sí me parece que resume, digamos, toda la intención de un pensamiento crítico desde la perspectiva de mi formación antropológica, la cual sigo ejerciendo en los posgrados, y mi formación como historiadora. Y sobre todo por el enamoramiento de lo que es el norte de México, aun cuando soy chilanga de nacimiento, pero siempre he estado enamorada de este gran norte. Lo que les narraré entonces fue cómo llegué a lo que pienso y plasmo en este libro de la fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva España. Y por supuesto, al final podemos echarnos una platicadita de qué piensan y cómo ven el asunto. A mí me dio mucho gusto escribirlo porque me hizo pensar muchas cosas que antes no había pensado y que todo es perfectible. El viaje del historiador inicia a partir de la premisa de pensar históricamente. Es un razonamiento circular que con la misma intención de un movimiento continuo no ceja de agitar la posibilidad de verdad. Palabras más, palabras menos, Karl Popper remite a la necesidad de poner en tela de juicio el punto de partida de este movimiento. Jan Meyer, por su parte, lo coloca en la premisa del hallazgo de un problema hasta quedar fascinado por su belleza, por la del problema, enamorarse de él, hacerle niños problemas, fundar una familia de problemas. Esa frase de Jan me parece brillante.
En los primeros pasos de mi carrera como historiadora, no exentos de violentos tropiezos derivados de la seducción del descubrimiento del hilo negro, el problema se fue gestando más allá de mi voluntad cuando empecé a percibir ciertas verdades que superaban al propio problema inicial, para de ahí derivar en la ineludible necesidad de la explicación del ordenamiento de un espacio-lugar plagado de contradicciones que superaron sin piedad el novel problema con el que yo había iniciado. Surge este problema entre nebulosas de conocimiento documental, mientras al mismo tiempo abreva en la lectura de multitud de textos producidos por historiadores contemporáneos, y más tarde por la lectura de crónicas extraordinarias que disfruté desde la distancia del lector de ficciones. Sin duda, en ambos espacios encontraba sustentada la justificación de la conquista de esos espacios plagados de bárbaros guerreros y de almas redimibles. Sin ambajes, resultaba natural pensar que la intrusión de la civilización en ese espacio de conquista rebosaba de posibilidades. En ese viaje me cuestionaba si esa maraña de contradicciones necesariamente debería desembocar en una pintoresca alegría del triunfo de la civilización sobre la barbarie, caracterizada en los estudios fronterizos como un hecho incuestionable. Hecho alimentado de la carne de relatos llanos y contundentes que representaban el problema de una conquista necesaria. Con el tiempo este razonamiento se transformó en un viaje circular, como lo propone Popper, además de una pasión inevitable, como nos invita Jan Meyer. Y me pregunté, ¿qué hizo de ese espacio un mundo ancho y ajeno, como al que refiere el alcalde Rosendo en la novela de Ciro Alegría, cuando invita a los ciudadanos a dejarlo conocido para empezar de nuevo? Toda comparación en ese momento resultaba imposible. No encontraba evidencias del modelo hacendario del centro-sur implantado en el centro de México como un argumento viable. Esa historia económica con todos sus saberes y formas de trabajo, lo más cercano a la intención de una colonización agraria en este espacio septentrional, la ofrecía el modelo de Chevalier, ese modelo de los grandes señores del norte. Y claro, sus extensísimos latifundios, que de tan grandes se iban hasta 8 horas a caballo para alcanzar a ver sus lindes. Tiempo en el que todo, paradójicamente, estaba vacío. Fascinada ante el riesgo de una interpretación epistémica, me aventuré entonces a una lectura crítica de las nociones de frontera y colonialidad generadas desde la historiografía más clásica hasta la concepción multiconceptual de la frontera como realidad, tiempo-espacio. Ahí nació, me parece, uno de los hijos del problema. Observar el proceso fronterizo a partir de desfronterizar el conocimiento generado y producido sobre este espacio norte novohispano versus una frontera colonial y su institucionalización. El espacio se presentaba como un espacio vacío, pero lleno de bárbaros, seco e infame, pero productivo, en el que el mercado hacia tierra afuera era cosa de todos los días, porque en el desierto y sus largas sequías, la inventiva tecnológica favoreció el acaparamiento del escaso recurso del agua, transformando los espacios colonizados en especie de graneros que les proveían hasta 2 cosechas de trigo por año. Esta vaciedad productiva explicaba también la presencia de las enormes haciendas ganaderas provenientes del centro de la Nueva España para pastar en los abundantes pastos de temporada en los que se movían millones de cabezas de bovinos y caprinos para volver al siguiente año junto con sus recuas, sus gentes y sus costumbres. Ya están viendo que es mucho. Los encuentros, si así se pueden definir, o llamados contactos, con los numerosos pobladores nativos que surgían casi de manera accidental en los épicos relatos de los intrusos ganaderos, mineros y aventureros, buscadores de riquezas inexistentes, surgían aquí y allá,
nombrados como naciones o simplemente como bárbaros. Ninguno tenía asiento fijo y eran por tanto difíciles de confrontar. Nada parecía detener esa ola civilizatoria de la que nos habla el clásico trabajo de Turner, aunque paradójicamente su avance suponía la intervención violenta de las fuerzas monárquicas para liberar de la barbarie ese espacio y transformarlo en posibilidad. Turner pensaba en una frontera como un espacio flexible que no desaparece por haberse adelantado. Al contrario, suponía que el desarrollo de la nación americana era continuo e iniciaba siempre en la frontera. De ahí la imagen de aquella ola de la que él habla, que aniquila lo preexistente. Los límites se movían en la misma escala en que el espíritu de la nación americana imponía sus reales. Para los estudiosos de la frontera, esta concepción representa una forma concisa de acotar un concepto complejo que trasciende el lugar y se dispara en el tiempo, convirtiéndose así en un factor a ser explicado más que explicativo de una definición demarcatoria. El gran mito de Turner, de la ola que avanza, dio pie a valiosas críticas orientadas al romanticismo del pionero norteamericano para dar cabida a ideas como desarrollo, expansión, progreso, crecimiento económico, etc., etc. De esta línea de pensamiento surgieron en los años 60 del siglo pasado dos asociaciones históricas también, muy importantes, que fue la Western History Association y la Western History Quarterly, que pondrían sobre la mesa la discusión de ese lado oscuro de la expansión, evidenciando procesos violentos de conquista y ocupación contra los habitantes nativos, y, en consecuencia, rechazando el término frontera por sus connotaciones, cito, nacionalistas y frecuentemente racistas. Al tiempo que surge la idea de la construcción de la frontera soberana, acompañada de las instituciones que la hacen posible, desde donde suele pensarse en una especie de anclaje del poder monárquico, en el espacio conquistado, podemos rastrear en estas certezas producidas por Herbert Eugene Walton, las cuales contribuyeron a las interpretaciones de procesos de normalización del espacio y, en consecuencia, a invisibilizar las contradicciones espaciales que, aunque resultan francamente evidentes, suelen evadirse por su propia complejidad. En esa tesitura, Walton otorga a la misión, como espacio de conversión, la calidad de institución. La institución de frontera es la misión. Avalada y protegida esta institución por la corona, en la que se agregarían otras estructuras jurídicas institucionales, como el presidio, que es el brazo armado de la soberanía, y los cabildos, que es la fuerza de la ley, encargados de contener a los indios insumisos y acotar así los llamados territorios de la barbaridad. Desde la mirada waltoniana, la frontera edificada sobre instituciones de contención supone un blindaje territorial como explicativo a la colonización, así como la evidencia histórica de la extensión de los dominios reales. En este sentido, las estructuras fundantes como la misión y el presidio caracterizarían un frente civilizatorio que define un límite o un limes con respecto a ese otro inaccesible, pero institucionalmente sujeto a dominación. Desde esta perspectiva, la historicidad de la frontera suele compendiar un discurso apologético, complaciente y defensivo, el cual favorece la idea de una frontera unívoca como atalaya fundante. Dos historiadores, Max Moorehead y Powell, ambos seguidores de la perspectiva waltoniana, han influido en esta idea de la institucionalización. Moorehead se esfuerza, por ejemplo, en demostrar la importancia del presidio como esta institución que provee el soporte fundamental de la civilización. La militarización de estos espacios es vista desde la perspectiva de Moorehead como una política fundacional, digamos, respaldada por políticas explícitas emanadas de los gobiernos centrales.
solo con la intención de favorecer el avance colonizador, pero también de manera explícita la soberanía, que es un punto de inflexión muy importante en las ideas historiográficas sobre la frontera. Powell, por su parte, se adentra en la definición institucional de la misión y el presidio como, y cito, las dos instituciones más famosas, estables, definibles, nacidas y forjadas en la frontera chichimeca. Y atrás los violines, ¿verdad? Estas como respuestas fundamentales a la hostilidad pagana. Otro punto de inflexión. La diferencia, la hostilidad pagana. Esas dos palabras juntas, guárdenlas aquí porque es bien importante tratar de entender qué viene detrás de ello. El argumento de Powell brindó a los estudiosos de estos espacios el sólido sustento del sentido de conquista en este gran septentrión, aunque desde esta perspectiva se reconozca que ambas estructuras surgieron en contextos diferenciados, vinculados a las políticas españolas de la guerra y la paz, pero necesariamente anexas estas políticas, bajo la autoridad del capitán de presidio, que habría de validarse como básica, cito, institución limítrofe en el continente. No lo digo yo, hay un libro incluso que habla sobre la institución del capitán de frontera, institucionalizamos todo, pero es interesante el planteamiento. Me atrevo a afirmar que desde la perspectiva historiográfica de la imagen de una frontera homogénea, se han construido saberes que tienden a reforzar la idea de una política normalizadora del espacio, imaginado como un estado cuasi hegemónico, soberano. He pensado en la posibilidad de que la irrupción de las escuelas norteamericanas de Turner y Bolton durante cuando menos la primera mitad del siglo XX inhibieron o postergaron la reflexión crítica en los estudios sobre las fronteras coloniales, tanto en México como en América Latina. Un ejemplo interesante al respecto es el que nos provee Perla Sussman sobre el uso frecuente de la noción turneriana. Este trabajo de Perla Sussman es de hace 10 años. Y ella critica el uso frecuente de la noción turneriana entre historiadores y geógrafos contemporáneos para explicar la expropiación de los territorios indígenas en la formación de los estados latinoamericanos, mencionando en particular en Brasil, en donde los geógrafos franceses, fundadores de las cátedras de geografía de la Universidad de Sao Paulo, se valieron de la metáfora turneriana para interpretar y validar el proceso de avance de la actividad cafetalera y del colono responsable de su cultivo sobre las tierras libres, es decir, el certado del estado de Sao Paulo. En el caso de México, los trabajos de Di Peso abrieron una vertiente arqueológica fundamental al proponer la noción de la Gran Chichimeca, sobre la base de ser este un espacio que mostraba características diferentes a las áreas ocupadas por cultivadores. Pero hay que subrayar, propuso implícitamente la noción de frontera, asegurando la relevancia de encuentros de contacto e intercambio, que desde mi perspectiva abonan a la idea de una frontera histórica homogénea. Diversos historiadores y antropólogos han adoptado este término de Di Peso, es ya casi natural, aceptándolo como una vía práctica tanto de comprensión del otro como de los límites de los procesos históricos previos y posteriores a la conquista española del espacio ocupado por una importante diversidad de bandas, naciones o grupos indígenas, nativos, como quieran llamarles, vía que coloca la ocupación y el uso del espacio desde economías opuestas. Esta vía de pensamiento son dos economías opuestas, cazadores-recolectores frente a agricultores complejos, y que remite a la preexistencia y consolidación de una frontera en constante avance, otra vez, sobre la milenaria economía nómada. Retomaré algunas de estas nociones con la intención de ilustrar lo que se representa de la frontera septentrional española en América.
Si partimos de la frontera como un frente homogéneo, una línea que avanza conforme los procesos de expansión coloniales se sostienen, como argumentaba Turner, la frontera resulta ser una representación del poder emanado de un Estado que define sus límites políticos en la misma medida en que interactúa con los otros por medio de la guerra o de cualquier otro instrumento de negociación o de sujeción. Desde la perspectiva de Owen Latimer, por ejemplo, se trataría de una zona de interacción, un espacio de diversidades culturales compenetradas dinámicamente. Ese es el planteamiento de Latimer. Pero ¿cómo definir esa interacción? La idea, por otro lado, de Wolfgang Kaiser, de pensar la frontera como un recurso a explotar, ya sea por la guerra entre naciones o incluso por la guerra comercial, definiría esta interacción como una cohabitación hostil. Hay que ver las últimas declaraciones de Biden a ver si estamos más o menos en lo mismo. Desde esta tesitura he pensado que la frontera no precisada en un mapa es ante todo un hecho fronterizo, caracterizado por un espacio hostil, adjetivo asociado a lo inhóspito, lo salvaje, lo árido, lo desierto, lo yermo, lo despoblado, pero principalmente inseguro. Y por lo tanto, esta frontera es movediza y es atemporal también. Esta movilidad o inestabilidad corresponde precisamente a un proceso de expansión en cuyo centro se mueven jurisdicciones diversas, misioneros, militares, conquistadores, colonizadores, que se enfrentan entre ellos ya los otros, los que a su vez definen, estos otros, los límites del espacio fronterizo en busca de un control territorial que no necesariamente corresponde a la realidad de una intención de soberanía. Los indios defienden el territorio, pero no saben qué es la palabra rey. En este sentido, la representación de ese espacio no es forzosamente lineal, es un punto básico. Puede ser a la vez un contenedor que conforme avanza la ocupación va cambiando. Así, por ejemplo, la definición que sobre el espacio noreste hace Eugenio del Hoyo, y esta es una cita contraria a lo que digo, remite a la hostilidad derivada de la presencia de chichimecas hostiles. Eso es textual en Eugenio del Hoyo. Es decir, coloca un front con el cual demarca un límite que no logra prescindir de la alteridad, al mismo tiempo que refrenda un atributo unívoco a quienes lo habitan, la hostilidad como diferencia. De ahí la insistencia en descifrar el fenómeno de la fronteridad como telón de fondo de las creaciones territoriales en espacios factibles de ser apropiados a partir de analizar los procesos de desciframiento de los espacios preexistentes. Escrutados por otros, los nativos, los indios, como les llamemos, escrutados por esos otros que crearon lugares posibles desde el momento en que empezaron a formar parte del pensamiento fronterizo. Veamos cómo el espacio se apropia y construye sobre los espacios nativos. Más que un espacio de instituciones o expresión de la expansión de un reino, mi trabajo responde a la necesidad de comprender la fronterización como un problema histórico y político que he definido como anclaje espacial desde el pensamiento de Michel Foucault, en términos de la importancia del sustrato de las fronteras que permita descifrar la subordinación del espacio a las intenciones de dominio. Pienso en la creación de una frontera como expresión o construcción, como expresión de la construcción de un discurso subjetivo que pretende ordenar el espacio, normalizarlo, disciplinarlo, estructurando en él dispositivos de conquista y de colonización. Los establecimientos misionales y militares se dispersan por el espacio que se desea controlar. Son construidos desde la ideología de la base de un discurso complaciente, no solo como intención de dominio político, económico, sustento soberano, sino de manera fundamental como un discurso de transformación y por ende de gobernanza del espacio salvaje como principio fundamental.
Este principio apuesta de manera explícita a la utopía de la creación de un nuevo mundo como espacio de posibilidades, más allá del desgastado viejo mundo que se ha instaurado en la conciencia subjetiva del conquistador como negación de su propia barbarie. Los dispositivos recrean espacios diferenciados que crean fronteras construidas a partir de contraespacios o heterotopías normalizantes o utopías situadas que Foucault puntualizó como lugares reales fuera de todos los lugares. Desde esta perspectiva podemos nombrar a la misión y el presidio como heterotopías de crisis, que sustentan la utopía de la transición de lo primitivo a lo salvaje o de lo civilizado a lo moderno. La normalización del espacio fronterizo, analizada así desde la hegemonía del poder colonial, sustenta y le otorga sentido a las interpretaciones historiográficas contemporáneas de los espacios fronterizos como espacios que se suponen predestinados. Un discurso esencialista tan profundamente arraigado que acaba por borrar las diferencias a partir de la instauración de categorías contables como clasificaciones normalizantes de la alteridad, y me refiero a lo chichimeca. Ese es un punto importante. Ese, desde mi perspectiva, es el locus que da sentido a lo real. En la construcción del problema al que he referido, me pregunté cuestiones como estas. ¿Cómo se construyó una territorialidad específica como fronteridad o condición de lo que se es en un espacio dominado? ¿Cuál fue el proceso de fronterización como espacio institucionalizado o subjetivo? ¿En quiénes y cómo se funda la diferencia? Entendida esta como una geografía de la otredad y como expresión de esta en el espacio escrutado. Estos y otros cuestionamientos me llevaron a desplegar una búsqueda meticulosa de clasificaciones y denominaciones coloniales más allá de la conocida denominación de chichimeca, lo cual fue complejizando el espacio aparentemente normalizado hasta descubrir en ello una configuración enorme de identidades territoriales que denominé como heterotopías de la diversidad. Desde las variadas temporalidades de estos derivadas de los procesos de conquista y de colonización, busqué cualquier destello de diversidad que surgiera de la lectura de cuantiosos documentos localizados en diversos archivos en México, Estados Unidos, España, Italia principalmente. La vía elegida fue el análisis de los cambios culturales asociados a la territorialidad de estos grupos y a la transformación de los espacios posibles, así como de los sujetos en su relación con el propio espacio. El esfuerzo me permitió graficar la complejidad de esas relaciones en una geografía de la alteridad que se pretende multidimensional, la cual considero es evidencia de la alteridad desde la relocalización constante de los lugares apropiados y de los confiscados en el largo y el mediano plazo. Por ello, centré mi interés en la idea de la objetivación del espacio como espacio de localización, es decir, pensado como territorio de vida en un proceso de construcción de territorialidades que parte de la nada, este llamado lugar de posibilidades. Esta idea implica, en su definición, ser parte del territorio al habitarlo, al tiempo que genera una identidad con el mismo. Desde esta perspectiva, me pareció obligado explicarme la construcción social de los territorios fronterizos a partir de la evidencia de la existencia ignorada de un espacio habitado previamente, es decir, los espacios nativos, lo cual necesariamente supone considerar los contenidos sociales tangibles que Carlo E. Piazzini coloca en los objetos y las cosas, los cuales, dice, pueden ser soportes y acaso expresión de la cultura, pero que no necesariamente definen el espacio como expresión de la socialización o como condición para el inicio o nacimiento de nuevas prácticas sociales
sobre un espacio territorialmente preexistente. Prácticas que se sustentan en el proceso de fronterización definido por Milton Santos como tendencias contemporáneas, es decir, la tendencia a la expansión y la tendencia a la homogenización de las costumbres, las cuales se oponen abiertamente a los territorios originales. El derecho a ser de un territorio, formar parte de él, le otorga sentido a la idea de conquista representada como el espacio dominado y en última instancia como el espacio seguro. Si se considera la práctica espacial como producción de una espacialidad social, es posible vincularla a las representaciones que se construyen como espacios de resistencia, que representan los valores que Bachelard define como los del espacio habitado o el apego a un lugar. Dice el valor humano de los espacios, y así dice el valor humano de los espacios de posesión defendidos contra fuerzas adversas. Para los conquistadores de la tierra adentro, la descripción del espacio funda la acción primigenia de la definición de la tierra nueva, capaz de colocar los lindes entre lo agreste y lo posible, entre lo salvaje y lo civilizado, entre el peligro y lo tangible. En segunda instancia, define al otro, la diferencia, al acotar su existencia en un espacio que percibe como culturalmente homogéneo, una especie de masa viviente que se reduce a la idea de barbarie, ubicada en territorios aprensibles, al tiempo que la imagina maleable y que le permite definirse a sí mismo como civilizado. La noción de vecino frontero, que es una noción que se usa mucho en la documentación colonial, surge así como expresión descriptiva de esta fronteridad. Desde los primeros pasos de la producción de un espacio capaz de ser transmutado, la intención de delimitar era por demás apremiante, lo cual no suponía únicamente un acto mecánico de imponer y avanzar o sentar reales o seguir más allá en un proceso virtuoso de posesión-dominio. Por el contrario, la delimitación parece formar parte sustantiva de un complejo proceso de adquisición que define los territorios de apropiación como espacios elásticos de alta movilidad y a la vez inestables, o por tanto inestables. En este sentido, resulta relevante emplear la noción de lugar, pensada esta noción como espacio apropiado, productor de nuevas identidades, como lo define Marc Augé, y cito, en el que se intentan instalar las señas de la identidad, de la relación y de la historia. Al marcar un territorio, el lugar toma forma al confinar en él los símbolos que atan a los individuos, al mismo tiempo que los soportan en el devenir incierto del espacio apropiado. La implantación de la cruz, por ejemplo, como símbolo de que Su Alteza Real reclama la tierra para sí, común en las ceremonias de reclamación de los lugares conquistados, es el inicio de la creación de un lugar. Es esto un espacio de localización. Este símbolo inicial permitirá posteriormente demarcar un territorio como propio y por tanto controlado, como sucedió en la península ibérica, recordemos, cuando cristianos y musulmanes se disputaban la posesión de territorios. Por eso podemos considerar el símbolo de la cruz como la objetivación del nosotros en lucha contra los otros, los infieles. Surge así el espacio concreto que toma sentido. Se objetiviza el espacio al reproducir visiones normalizantes a partir de este bautizo simbólico que lo territorializa y que tiende a transformarse en memoria colectiva. ¿Y los bárbaros? Esa era la pregunta central del problema y ahí entramos ahora. Y la pregunta iría en lo que subraya Augé. ¿Qué busca el investigador? Si busca al otro, ¿quién es el otro? Gran pregunta. Anótenla, porque es muy importante. Si el historiador busca al otro, ¿quién es el otro?
La reflexión sobre este espacio, otro, poblado de otros, me llevó a explicarlo en primera instancia como una construcción subjetiva a partir de la idea de lo posible, como lo he refrendado. Esta posibilidad de transformar lugares vacíos para ser llenados. A la par, la posibilidad de transformar un mundo de infidelidad colonizado por el mal en la persona del demonio y su consecuente evolución hacia la fe trinitaria y hacia la obediencia al rey. Otra escueta idea de la noción de conquista. Con el tiempo se convirtió en el corazón del problema. Volvemos al problema de inicio. Había que explicar la fronterización de un espacio difícilmente definible como una región cultural o territorialidad monolítica. Pensarla como un espacio como una especie de laboratorio para deliberar sobre los procesos que sustentan la hegemonía del poder colonial. Otro punto muy importante. De ahí mi interés por comprender los procesos de colonización desde el análisis de la construcción de territorialidades complejas a partir de la diferencia. Importaba pensar primero el impacto del poder colonial en la creación de espacios efectivos de control territorial como la expresión del cuerpo físico del imperio y, en consecuencia, dilucidar la geometría de un espacio inmerso en la colonialidad de la colonialidad, que es el espacio de frontera. La colonialidad de la colonialidad, que es decir, la idea de frontera. Y recordemos lo que decías ayer, que se quería hacer un virreinato aparte. Ese es el concepto de la colonialidad, de la colonialidad. Inmersa en este laboratorio, habría de revisar las evidencias que la historiografía ha producido sobre este espacio para descubrir que había en ella un empeño inamovible por buscar certezas ante esta complejidad. Certezas que dejaban en puntos suspensivos la realidad de esta colonización accidentada e inacabada que desde sus inicios fue profundamente violenta. Fue imprescindible abrevar en un sinfín de evidencias documentales que dibujaban un espacio inmerso en esta geometría imposible, multidimensional, en la que abundaban variables diversas de extensión, forma, relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos, dimensiones fractales, continuas e ilimitadas, que mostraban una enorme diversidad cultural recreada en la marginalidad con respecto al centro del poder colonial. De ahí, tratando de construir las premisas de la subjetividad de este espacio, la noción de colonialidad aparecía en la historiografía como una preocupación de orden central que buscaba colocar las diferencias en estadios inamovibles, preocupación que ha trascendido en el tiempo como expresión, me parece, de la interpretación positiva más pura de la realidad colocada en el devenir histórico de esta región, fundado en el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Esta historiografía positivista de la que nos cuesta mucho trabajo salir. En el análisis de los procesos de integración de estos espacios límites marginados como fundamento de la construcción de lo imperial, también resultaba ineludible analizar el razonamiento de la construcción de la alteridad desde el discurso colonial, así como sus secuelas en la explicación de la colonialidad del poder. Habría que reflexionar sobre las nociones de lo bárbaro chichimeca a partir de la idea de que toda interpretación procede de una preinterpretación que José Luis Grosso ubica como el punto de partida de la interculturalidad que nos constituye y que se prolonga a la poscolonialidad que vivimos, como, y cito, la evidencia invisible y el rumor inaudito de nuestro tortuoso pasado, de nuestro ingreso a la historia. Nosotros somos los poscoloniales que seguimos cargando con esto. Así pues, explicar el espacio al norte novohispano como producción social y como interpretación histórica resultó de una larga reflexión. La diferencia fue central para entender la realidad sumergida en estas clasificaciones.
Como expresión ineludible de la contingencia, la idea del bárbaro suele tratarse como hecho del pasado y por tanto como esencia inmutable o arquetipo imperecedero, ya sea mestizado, guerrero eterno, simplemente manifestación grosera de un pasado violento característico de espacios de conquista fronterizos en los que la exterioridad se significa como espacios no domesticados. En este discurso colonial surgen categorías explicativas de la complejidad que confronta a los sujetos con la realidad social. Por eso, y es muy importante subrayar que la categoría está al acecho de una forma particular de poder, expresado en la habilidad para confiscar la alteridad y asignarle una significación social con la que se construyen identificaciones sociales rígidas. Tal es el caso de la categoría chichimeca, que he mencionado varias veces, equivalente la categoría chichimeca a la categoría de raza. Volvamos al principio de que hablábamos de esta objeción, porque es un discurso racista. Hablar de los chichimecas del norte es un discurso absolutamente racista y sin embargo se repite como argumento formal de la consistencia que le da a esta frontera el dividir entre lo civilizado y lo bárbaro como arquetipo. El problema radica en suponer que la intención o el llamado encuentro al que referí líneas arriba deviene en contacto. Si así fuera, no nos moveríamos en un círculo de explicaciones que nos llevarían a perder la mirada sobre la realidad de la construcción fronteriza, ya que todos los espacios, lugares son por definición espacios de interacción, pues de otra manera no serían nombrados. Lo fronterizo, entonces, puede referirse a un proceso, sin duda, dialéctico. En este sentido, voy a resumir un poco, los veo ya medio cansados, pero pueden seguir escuchando si quieren. Yo me clavo mucho y a veces me extiendo en mis clavados. Pienso esta frontera como un contenedor, como había mencionado, un contenedor de prácticas territoriales, simbólicas y cognitivas, lo cual nos lleva a pensar más allá del lineamiento jurídico que coloca en el espacio las instituciones que permiten la soberanía. Sin embargo, tanto como contenedor de territorios o como espacio soberano, desde el poder colonial el espacio fronterizo se transforma en hecho fronterizo. Esta visión de lo tangible cambia en el proceso de desciframiento cuando se cruza con este espacio ya estructurado, el de los otros. Así pues, la territorialización del espacio, su dominio como espacio apropiado, no corresponde a esta institucionalización. Por ello, consideré necesario intentar deconstruir los sistemas de territorialización que dieron origen al discurso de la fronteridad colonial novohispana como expresión de un proceso de formación territorial impuesto como conquista. La incompatibilidad entre... Esta realidad abre a su vez la posibilidad de oponer en el sentido de establecer una oposición distintiva el avance de una frontera sobre un mundo desconocido que se percibe en primera instancia como único y descifrable por el hecho de ser distinto, por estar construido sobre la base de pequeñas y breves fronteras o límites territoriales que no avanzan ni se establecen en el tiempo. Por el contrario, que se mueven incesantemente en esta geometría planífera que transforma el espacio en lugares de negociación como zonas de oposición. Esto ya lo comentamos. Aquí hay el tema de la vaciedad, que es un asunto que a mí me pareció muy importante, que mencioné al principio, que se atribuye a la no habitación. Son lugares vacíos donde no hay nada. Esa era la visión de los conquistadores, no hay nada.
La vaciedad del espacio se atribuye a la no habitación y en consecuencia al no uso de este. O sea, no se usa el espacio porque está vacío. En este sentido, el espacio vacío es el anecúmene en oposición a la noción griega de oikumene, es decir, de lo habitado, en el que la frontera se ubica en el margen del mundo inhabitado para cada ecúmene particular. Por ejemplo, la sociedad agrícola en oposición a la sociedad nómada que habita un espacio y que guarda un sentido de lugar solo suficiente para ubicar a los indios en ese espacio, pero a la vez marca y se arraiga en un entorno que denota pertenencia o posesión. En ese sentido es esta territorialidad subjetiva, definida por actividades de subsistencia. Algunas denominaciones nativas que localicé entre los siglos XVI y XVII, en el Nuevo Reino de León en concreto, fueron traducidas al castellano por los españoles que reclamaban el derecho de encomienda, que en realidad se creó una institución que fue la Congrega, pero es lo mismo más o menos que la encomienda, que ya no estaba autorizada. Y los encomenderos les ponían nombres a los grupos que les pertenecían para trabajar por temporadas dentro de sus haciendas o estancias. Y encontramos nombres muy lindos, por ejemplo, los que cazan conejos, esos son de mi encomienda. O los que viven junto a los tules grandes, esos son los de mi encomienda. O lo que define una relación codificada con el espacio. Evidencia que los suyos son territorios grupales de límites fluctuantes y de contornos flexibles, los de los indios. Los nativos que habitaron este espacio resultaron así invisibles a los ojos de esta intención en la sedentarización como materialidad de la objetivación espacial. Simplemente no habitaban, no guardaban las características básicas de lo habitable para una cultura que practicaba lo que suponía ser civilizado, que era la agricultura y la cría de animales. Los nativos y sus espacialidades, por lo tanto, no estaban. En su salvajismo vagueaban y no se establecen, como lo describe el cronista. Nunca tienen asiento ni lugar cierto donde se les pueda hallar, sino que con sus arcos y flechas, que son las armas que usan, andan de una parte a otra y como venados, sustentándose solo de hierbas y raíces y polvos de animales que traen en sus calabazas. No eran territorios, únicamente cruzaban el espacio. Y puesto que no bautizan los puntos de sus correrías, no se los reputan como propios. Esto es tierra de nadie. En ejemplo básico, ese es el argumento. El colono se instala en los márgenes de estas áreas en las que se mueve tal o cual grupo nativo, crea pequeños territorios posibles, levanta una iglesia, hace un corral para las vacas, refrenda en este sentido el derecho de la apropiación en estrecha interacción con las prácticas territoriales de los nativos, con los que se producen territorios en dimensiones distintas, tal vez irreconocibles, pero que crean lo que yo di en llamar territorios híbridos. Son territorios construidos a partir de prácticas colonizadoras y de dominación definidas por acciones derivadas de estos encuentros, como intercambios y alianzas, y estos desencuentros también, como enfrentamiento y exterminio de estos grupos nativos. Se trata, pues, de espacialidades y temporalidades yuxtapuestas que le otorgan sentido al territorio colonial, le dan un carácter híbrido. Un aspecto que me parece también fundamental para esta yuxtaposición de territorios es, y lo subrayo mucho en el trabajo, la movilidad asociada al conocimiento y consecuente dominio del hábitat nativo. Dicha movilidad comprende un cúmulo de negaciones de aquellos aspectos que definen lo civilizado y que resumo en estos 3 puntos, empleando descripciones textuales en algunos de ellos. 1. Los bárbaros enemigos no tienen un destino fijo, por lo que los hace inasequibles. En contraposición, los colonos son materia de fácil acceso, por lo que están expuestos a sus ataques. 2.
La situación de transeúntes que caracteriza a los nativos les permite fortificarse en las impenetrables asperezas y grutas incógnitas de las sierras, mientras que los colonos limitan la movilidad espacial a sus propiedades, áreas productivas, pastos y caminos en donde son visibles y presas de ataque. 3. Los nativos son naturalmente belicosos y la guerra se les facilita sobremanera por su ancestral conocimiento del medio en el que habitan. Los colonos se han replegado en espacios limitados y no manejan las desventajas que proporciona el medio semidesértico para sobrevivir y moverse con seguridad a grandes distancias. En fin, las consecuencias de la colonización alteran el uso de los territorios ancestrales y a su vez se transforman, se mueven. Podemos saber que conocían con extraordinaria precisión la ubicación de los aguajes de acuerdo a las estaciones del año y que su movilidad se regía en gran medida por estos aguajes. A consecuencia de un lento pero continuo proceso de deforestación, gran cantidad de grupos desaparecieron, impactando no solo la movilidad, sino también la territorialidad diferenciada que controlaban entre grupos. Por otro lado, la colonización hidráulica del espacio desvió el curso de los cauces temporales, provocando importantes transformaciones en el medio relacionadas con la migración o con la desaparición definitiva de flora y fauna nativas, que han sido estudiadas tanto desde la perspectiva de los cambios climáticos producidos por la colonización como desde la dendrocronología, que cubre periodos largos de hasta 100 años, y de la documentación colonial que se cuantifica, en la que se cuantifica la introducción de factores exógenos en las entradas de conquista, como por ejemplo, este es un ejemplo dramático de los requerimientos de Antonio de Espejo para su entrada a Nuevo México en 1582, quien describe en detalle lo que habría de llevar en su empresa. 24 frailes franciscanos, bueno, pues nomás 24, voy a ver cómo le hacen. 400 hombres para formar 4 compañías militares, 100 carros y 10 bueyes por cada uno de estos carros, o sea, 1000 bueyes. 1000 yeguas con sus garañones, con los garañones necesarios, 4000 vacas y toros, 800 caballos, 50 mulas cargadas de bastimento, 5000 carneros y ovejas, 500 vacas en cecina, fuelles y cañones, entre otros requerimientos. Los hombres casados, entre 200 y 300, son provenientes de Castilla y habrían de ir con sus mujeres e hijos. O sea, ¿cuántos más personas? A quien haya de repartir estas tierras y poblarla para perpetuidad de ella. Esto que es una descripción perfecta de los cambios medioambientales provocada por la intromisión de animales ajenos a la región, de granos ajenos, de esa cantidad de gente que va a entrar, cuando lo que detectamos es que en los inicios de esta colonización, fines del 16, los grupos nativos no sumaban la media, digamos, no sumaban más de 20 individuos por grupo. Y su territorialización de caza y pesca, acordada o ganada en una guerra con otro grupo, podía extenderse por cientos de kilómetros. Si estamos hablando de un espacio semidesértico, imagínense las pisadas de los bueyes, de los caballos, se erosiona absolutamente y todo se erosiona en 2 segundos. Eso es muy horrible, la verdad, pero es importante contemplar el impacto ambiental para entender este rápido proceso de deforestación a gran escala, derivado principalmente de la entrada intensiva de ganados trashumantes
desde el siglo XVI a los pastizales del Nuevo Reino de León y posteriormente por la introducción de ganados estantes en las últimas décadas del XVIII. Esto provoca un grado de erosión enorme que favoreció la incidencia de inundaciones, además del bloqueo de las avenidas del agua provenientes de las zonas altas. En una ocasión escribí un artículo que luego me publicaron en Saltillo gracias al profesor Israel Cavazos, que se llamaba A caballo y con capa, que es un documento que encontré hermosísimo de cómo el indígena entra y ataca a un poblado y va con muchos indios. ¿Y por qué lo hiciste? Porque alejaron los bosques y están matando al pueblo recién que se ha instalado. Ellos alejaron los bosques. La tala, la entrada de animales, muy fuerte ese tema. Bueno, ahora, aunque son escasas las referencias al medio, es así como se pueden ir encontrando. Es importante entenderlo como la violencia y las formas de ejercerla en contra de, cómo la violencia y a las formas de ejercerla en contra de los asentamientos españoles proporciona datos relevantes. Generalmente las irrupciones nativas a los espacios poblados derivaban en la devastación intencional de sembradíos, en la matanza de ganados o en la destrucción de acequias, pozos y edificios. Por otro lado, la toma de bienes que hacían los nativos solía ser muy selectiva. Tomaban granos, caballada, cautivos, armas y vestimenta. En este sentido, aun cuando el grado de impacto de la introducción de elementos exógenos al medio podría medirse en términos ambientales, es importante analizar también los cambios en las relaciones sociales y en la organización territorial de los grupos nativos desde la perspectiva de estos cambios. ¿Qué va a pasar? Alteración en las adscripciones grupales y el evidente exterminio de estos grupos al finalizar el periodo colonial. Cuando hablo de exterminio, no solo hablo de exterminio físico, que estoy convencida que lo hubo, sino también de exterminio identitario. Desaparecen tales, pero un grupo que era de 20 desaparece y el grupo que era de 100 aumenta. Es decir, se trasladan, se subsumen a otros grupos nativos que les permitan la sobrevivencia. Bueno, aquí hablo de qué es lo que intercambiaban y tal vez, bueno, dice, frente a esta enorme diversidad de usos y de relaciones sociales, definidas a partir del medio ambiente y del dominio de territorios fijos o temporales, encontramos una característica que es común a la mayoría de los grupos que sobrevivieron al embate de los invasores. Esto es, las alianzas intergrupales para repeler a los extranjeros, obtener bienes alimenticios y suntuarios, así como para recuperar congéneres cautivos. Uno de los principales argumentos de algunos grupos desaparecidos encuentra el coronel a un montón de indios, son como 7, 8 indios tirados abajo de unas rocas y están llorando. Y les pregunta, ¿por qué lloran? O sea, son ustedes guerreros, son a los que les tememos. Y la traducción que hace el capitán es que lloran porque les han robado a sus mujeres y ellos, y así dicen, y nosotros ya no somos. Esa es la respuesta. Ya no somos, no tenemos mujeres. Es decir, ellos se reconocen como exterminados. Esto en una compleja relación de un espacio desértico frente a un espacio ocupado por individuos que no tienen que ver con él, que toman a las mujeres, se las llevan como esclavas para transmitirles el conocimiento de Dios, destruye estos pequeños grupos. En el libro doy cuenta de los grupos también por número de integrantes, de lo que alcancé y de este cambio a largo plazo. Pues bien, desde todas estas perspectivas que he intentado explicarles, me interesó esta cuestión de la extinción nativa y más allá de la tradición vinculada a la leyenda negra o a la pretensión de externar un juicio sumario sobre la estirpe de los Habsburgos como un hecho inextricable de terror
en el que los indios americanos fueron sujetos a la crueldad de Felipe II. Es decir, lo que me interesa es comprender cómo el fenómeno social vinculado a la organización de territorialidades y a la comprensión de la complejidad cultural que ésta conlleva, nos lleva a descifrar la prescripción de estas mismas territorialidades. En este sentido, pienso en lo que Foucault explica de la justificación del poder y la demarcación de los inferiores como personas discriminadas por la propia racionalidad del orden y justificación de la autoridad. Y cito, porque una sociedad sin relaciones de poder solo es una abstracción. Voy a dar una breve listado de la metodología empleada para revisar las fuentes documentales, de donde logré extraer 800 nombres de grupos nativos solo para el noreste. Me refiero a lo que es ahora Coahuila, Nuevo León, el sur de Texas y el norte de Tamaulipas. Estas 800 nominaciones están ubicadas ahí lo van a ver en el libro, por tiempo y espacio, que es lo que define las territorialidades. Analicé documentos desde el siglo XVI hasta la primera década del XIX para encontrar estas nominaciones. Otro criterio fue la información relacionada con material ubicado al norte de Nueva España o norte de México, clasificado en los fondos documentales de los distintos archivos visitados, así como mapas y demás. Y por último, el tercer criterio fue el de la aguja en el pajar, para mí, es decir, la búsqueda al azar en catálogos de archivo a partir del uso de nombres clave de personajes, lugares, etcétera, y otras fuentes no documentales que sirvieron para cotejar o comparar los datos extraídos de estas fuentes de archivo, que fueron las crónicas coloniales, así como los trabajos de diversos autores contemporáneos que mencionan de manera exhaustiva o desordenada denominaciones de grupos o individuos o ordenadas, como los trabajos de William Griffin y de Thomas Campbell. La estructuración de las fuentes con las que se construyó la base de datos, que forma parte del libro que les menciono, tenía un criterio de temporalidad asociado a los cambios en el tiempo de estas denominaciones registradas. Un segundo criterio fue el de organizar el lugar de registro al que se asoció la localización de cada uno de estos grupos. Por eso los pude poner en mapas, cómo se van ubicando desde, pues digamos, toda Nueva Vizcaya hasta Tamaulipas, sur de Texas, en fin. Y se asocia pues a planos físicos que dan cuenta tanto de las denominaciones como de los cambios en la creación y la desaparición de lugares ocupados, que son los lugares ocupados por los colonizadores. Algunos registros únicamente dan cuenta del lugar o de la fecha, pero no de estos dos criterios juntos. En general, estos criterios permitieron que al ordenar las denominaciones por orden alfabético surgieran secuencias de tiempo y espacio clarísimas. De tal a tal periodo, este grupo se localiza en este lugar. Después de ese periodo, nunca vuelve a ser nombrado. Por eso mi intención de ver estas interalianzas entre los grupos. Tenía que tratar de dibujar esta geometría plana y dimensional del espacio en un proceso de larga duración, 3 largos siglos. Es importante anotar que tanto la selección de fuentes como la organización de estas abrieron posibilidades muy novedosas que dan cuenta de aspectos no considerados en investigaciones relacionadas con la geografía de la frontera, en tanto espacio de vida, creado a partir de esta trama de relaciones. Una de ellas es el hecho de que las denominaciones suelen adscribir grupos de individuos a los que no siempre y solo en escasas ocasiones se les adjudica la categoría de nación, en muy escasas ocasiones.
pero a la vez se mencionan en un determinado periodo con diferentes categorías, como indios de misión, apóstatas, enemigos, etcétera, etcétera, dependiendo del contexto social y temporal del registro, que hice una clasificación a partir del contexto social. Indios de misión, que pueden aparecer de misión en un periodo de 3 años, y esa misma denominación la encuentro 5 años después en guerra. ¿Qué pasó con la misión, con esa institución tan fortalecida? Se mueven constantemente entre la misión y otras situaciones, como es la guerra, como es la interacción territorial, hasta que desaparecen o ya no vuelven a ser nombrados. Indios de misión, apóstatas, enemigos, etcétera. Bueno, y de ahí la importancia del tema de la movilidad. Ya para concluir con algunas reflexiones, yo siempre que escuchaba conferencias, cuando el conferencista decía, ya voy a concluir, y yo, che, ya voy a concluir, pueden decirlo, no importa. Paso a concluir con algunas reflexiones. Por fin. El espacio fronterizo normalizado invisibiliza la diferencia a partir de la aceptación de este modelo homogeneizante de lo diverso estructurado en la institucionalidad del espacio. De esta manera encontramos una fuerte carga entre la esencialización de las esferas de lo cultural y de lo racial. Un modelo que, reajustado a la construcción de espacios fronterizos coloniales, solo es posible percibir desde este lado oscuro que mencionaba, es decir, desde la lógica de la colonialidad que justifica la destrucción de la diferencia. La persistencia contemporánea de la noción de mestizaje suele ser muy empleada y muy visitada como explicativa de un modelo colonial adaptado a la diferencia. Me parece en este sentido resultado de la intención de reconocer un esfuerzo exitoso por civilizar el espacio, por hacerlo habitable y disponible para la creación de nuevos paisajes en los que al final del día no cabría la diferencia, dado el peligro que esta entraña frente al poder colonial. Por ello, habría que considerar aceptable aquella demanda que expone Mier y Terán en 1828, cuando detalla la cuadrícula de las relaciones sociales de un norte anexo a la nueva nación mexicana, al referir a los nativos, y cito, los habitantes de la frontera de Coahuila y Monterrey los detestan y desean su exterminio, porque los reconocen como autores de la desolación de sus pueblos en la guerra pasada y su miseria presente. Verdaderamente dramático. La distancia entre la guerra inicial, categorizada como la guerra chichimeca, y la última guerra declarada por los colonos del norte se acortó en la misma medida en que la diversidad nativa fue reducida de manera drástica. La demarcación de una frontera fija, diferente a las muchas pequeñas fronteras que separaron a los poblados de los territorios nativos, inició su construcción sobre la base de una batalla final que habría de dar cabida en la historia de los triunfos de la nación, y exaltar la histórica fiereza y el alma guerrera de los últimos sobrevivientes del poder colonial, es decir, comanches y apaches. Yo hablo de 800 denominaciones solo para ese espacio. Pero sí son muy importantes para el cine norteamericano, entonces hay que respetar ese punto de vista. La alteridad no es la causa de la fronterización, es tan solo la forma visible de las dinámicas sociales que dan origen a la creación de un espacio para explicarnos históricamente una demarcación cultural o, en otros casos, un territorio ganado en una batalla de larga duración. El poder colonial en este sentido no puede ni debe reducirse a la idea sin tiempo de la que hemos denominado como la frontera norte, a menos que se corra el riesgo de borrar definitivamente la diferencia y afianzar las certezas en la explicación de la fuerza civilizatoria de la conquista como antecedente de lo que somos y como consecuencia de lo que no fueron esos otros. Muchas gracias. Hasta ahí llego.
Perdón si me extendí demasiado, pero me dijeron que 1 hora, creo que fueron como 2, ¿verdad? No. Muchas gracias, doctora Sheridan. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, que es una de las pautas de organización de las presentaciones de libros en el Colegio de Sonora. Adelante. Hola, buenas tardes, doctora. Yo soy Patricia. Hola, Patricia. Mire, a mí pues me interesa mucho la temática, siempre me ha gustado y me gustaría plantearle 3 cosas. Primero, el norte como problema metodológico, ¿no? Que usted veo que tiene reflexiones muy profundas, ¿no? Muy estudiadas. También el norte, soy maestra de educación media básica, entonces el norte a mí también me parece una experiencia de aprendizaje. Y también el norte me parece un espacio de transiciones, ¿no? Voy a tratar de ser muy concreta, pero tampoco quisiera parecer simplista, ¿no? A lo mejor mi ignorancia de toda su trayectoria, pues quizás hace ver que no comprendía a plenitud lo que usted manejó en toda su presentación, ¿no? Bueno, mire, primero, el norte como problema metodológico. El norte, cuando yo estudiaba, me parecía como un espacio en movimiento. Y eso queda muy bien retratado en un libro de las breves historias que sacó el Colegio de México, que es la de Chihuahua. Yo me acuerdo ahí que el profesor Aboites manejaba la idea de un norte siempre en movimiento. Cuando leí el libro parecía que era como una sábana que se iba moviendo, ¿no? Que iba poniendo el enfoque en diferentes puntos del mismo estado de Chihuahua. Entonces, cuando quise hacer una investigación de tesis, me enfrenté a un problema metodológico muy grave, ¿no? Que no pude resolver en su momento y que me obligó en su momento a dejar así la investigación hasta ahí donde la tenía, ¿no? Y se refiere a que yo buscaba encontrar el momento en el que el norte dejaba de ser el hijito problemático del centro para convertirse como una zona autónoma que funcionaba en sí misma o que podía percibirse con cualidades específicas, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es en el Porfiriato, porque pues ahí ya el norte se consolida, ¿no? Pero cuando lo quise estudiar, lo trataba de estudiar desde la minería y me daba cuenta de que el norte minero era un norte que rebasaba las fronteras políticas porque se unía con todo el mercado norteamericano, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy complicado poderlo definir porque o lo definía políticamente o lo definía económicamente, pero ninguno me daba la posibilidad de estudiarlo de manera sencilla o concreta, ¿no? Se me hizo algo muy complejo, la verdad. Entonces, se me hace que el norte a lo mejor es un problema de cómo se estudia, o a lo mejor habría que poner en relieve que hay muchos nortes, ¿no? Dependiendo de la metodología que se esté empleando. Luego, el norte como problema de aprendizaje. Como maestra de educación básica, uno se da a la tarea de encontrar explicaciones muy concretas, muy sencillas para manejarles a los adolescentes, ¿no? Y cuando trato de resolverle sus dudas, yo me acuerdo cómo era cuando era estudiante. Cuando yo llegué a la licenciatura, pensaba que el norte era un espacio vacío en la época colonial. O sea, yo tenía referencias del norte desde la Revolución, ¿no? O sea, de ahí para adelante existía el norte para mí. Cuando llego a la docencia, me doy cuenta de que esto pudiera ser problema del manejo de las cronologías en historia. Cuando un alumno llega a la preparatoria, piensa cronológicamente con base en la historia universal. Entonces, él piensa desde miles de años antes de Cristo, porque piensa en las civilizaciones antiguas, ¿no? Pero resulta de que esa cronología no le funciona para pensar el norte, porque aquí no existía nada, ¿no? O por lo menos así se plantea en la historiografía local. Los libros de historia regional que se manejan a nivel medio superior nos hablan manejan una historia que parte de los descubrimientos arqueológicos, pero es una historia muy distinta a la que se maneja en el centro de México, ¿no? Aquí se habla de las puntas de flecha, de los entierros, pero no se nos habla de las formas de organización política, social, como la que tienen las civilizaciones del centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto que si el norte en realidad
¿es una tierra de nadie o es una tierra que nadie conoce? Y por eso el alumno llega con esa experiencia de que el norte es un territorio vacío. A lo mejor es una percepción muy simplista, pero para mí me resulta muy lógico al momento de No, entender a a mí los me parece adolescentes. que realmente haces observaciones que sí van de fondo. Creo que la que yo hablo de la noción de lo vacío no tiene que ver con que se califica al norte como ahora es vacío. Ujú. ¿Vacío de qué? La vaciedad en ese sentido no existe y es lo que trato de explicar en el texto. Existe. Estos espacios están habitados, llenos de vida. ¿Qué es lo que ve el colonizador? Ve vacío porque no ve casas, no ve edificios, no ve acequias, no ve corrales, está vacío. Pero, ¿Qué quiere decir? Perdóname, sí, sí, pero claro. desde el punto de vista metodológico, hablar del vacío es explicarlo, no convertirlo en una negatividad. Eso es lo importante. Siempre digo, ya te irás involucrando más en estos conceptos y estas ideas que traté de ser lo más clara posible, pero a veces se me va la mano con cuestiones más epistémicas, y así lo planteé desde el inicio de la presentación. Es una intención epistémica del análisis del espacio, que no es nada sencillo. Pero no hay que ponerle nombres a las cosas. Yo eso te recomiendo ahora que hablas de tu experiencia como profesora de primaria. Piensa, las cosas surgen, las ideas surgen. Hay que leer mucho, hay que escrutar mucho. Y sobre todo, partir de un pensamiento crítico, que lo que está dicho no es lo último. Hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, dependiendo obviamente de tus intereses particulares y hacer a tus alumnos que también piensen, que eso sería un gran mérito de una profesora de educación media, con lectura y discusión. Entonces, pues yo te agradezco la intervención porque sí da para pensar. Yo soy de primera carrera, soy profesora de educación primaria y batallé mucho también durante esos años. Pero bueno, vamos a darle a alguien más, no sé, podemos platicar ahorita. Ajá, gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario. Me mueve a reflexión, pues, sus puntos de vista. Por ejemplo, a la autora Ana María Alonso, que acaba de fallecer hace el año pasado, que ella esa definición de frontera tiene, un espacio entre la civilización y la barbarie, donde el hombre se ve enfrentado pues a la supervivencia. Ahora veo pues que ya se superó esa noción de hace como 30 años. Y también estuvo en este mismo colegio de Sonora el investigador Octavio Herrera. No sé si usted Sí, lo conozco, es colega mío. sí. Entonces, él planea que en el último tercio del siglo XVIII, los presidios se trasladaron a lo más norteño del septentrión, lo más al norte, y casualmente los presidios fueron el lindero que definió la nación, dice él, ¿no? Pues que le da importancia porque ya en esta época ya no era la función de los presidios ni ofensiva ni defensiva contra los indígenas insumisos, sino contra las potencias que estaban acercándose por el Pacífico, Rusia e Inglaterra, ¿no? Entonces, pues también me recordó esa obra que se presentó aquí hace algunos años, que los presidios casualmente, o yo no sé si fue premeditado, es la línea fronteriza actual. Y por último, también mineros vinieron a Nuevo México, como los Varela de Lozada, orfebres que venían en busca de plata también, ¿no? Después vemos que se encuentran en Nacosari, Sonora. Quiere decir que no encontraron mucho. Es todo, muchas gracias. Al contrario, gracias. Es interesante que haga
discusión que existe entre el trabajo de Octavio, que respeto muchísimo su trabajo, y el trabajo que yo hago. Siempre tiene que haber esta con quién hablar, con quién discutir, con quién encontrar estos problemas, encontrar estas verdades. Y cada quien tiene el derecho de argumentar, pues sí, para él eso fue la línea fronteriza. Yo lo que trato de hacer en este libro es cómo se fronteriza todo el espacio. La línea no me interesa. La línea es un asunto que es posterior, que tiene que ver con cuestiones políticas específicas, pero que no forma parte de los usos del espacio en el contexto de una diferenciación y de la movilidad. Si me dices que la línea fronteriza estaba aquí, pues qué padre. Si me dices que estaba acá, está bien. Esa línea fronteriza, ¿quién la reconoce? Los indios no. Es decir, ¿cómo que juguemos con esas preguntas? Y esa es la incitación que yo hago a la propuesta. Y en cuanto a esto que comentaba de la historiadora que dice que ya hace 30 años cambió esa idea entre civilización y barbarie, no se cree así todavía, sobre todo en la historiografía y para espacios en Latinoamérica en general. Una vez tuve la oportunidad de dar una conferencia a los cronistas de Nuevo León, que son de lo más agradable y geniales porque tienen informaciones fantásticas. Fantásticas me refiero, fantásticas, o sea, en sus ideas de cómo sucede, no tanto por la información. Y cuando yo daba la conferencia traté de ser lo más concreta, hablar de qué cazaban los indios, qué comían. Y dije, bueno, y también algunos grupos eran cazadores de cíbolo, porque pero no eran todos los grupos. Algunos cazaban conejos, otros serpientes, otros conejos y serpientes, pero había grupos específicos que cazaban algo más grande, como los cíbolos. Bueno, ahí quedó. Cuando hizo las preguntas, dijo una cronista, muy linda señora, dijo, oiga, ¿pero en serio había dragones? No, ¿cuáles dragones? Yo no dije dragones. Pues no dijo que cazaban dragones, cazaban cíbolos, que son los, ¿cómo se llaman? ¿Bisontes? Los bisontes. Y les llamaban cíbolos. Eran bisontes, señora, no dragones. Por eso, pero son dragones. Es decir, esta posibilidad de verdad de la que yo hablaba al principio, es lo que a mí en lo personal me inquieta, pero que busco tratar de contextualizar como un conocimiento. No les voy a vender dragones, porque no existen. Sí les puedo vender otras cosas, como pensar en la movilidad, en la diversidad, en la estructuración institucional y sobre todo, y ahora que hace la pregunta me pareció muy sugerente, no pensemos en la frontera como una línea. Y yo es lo que demuestro aquí. Son muchas fronteras entre territorios indígenas de colonización que se mueven todo el tiempo. Como línea no existe. Es por eso una definición subjetiva del espacio. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, mi nombre es Óscar Mayoral. Antes que nada, muchas gracias por la exposición. Yo puedo quedar otras 2 horas escuchando. Ay, qué amable. Bueno, tengo tres preguntitas. Una, ¿dónde puedo conseguir el libro? No trajo libros para acá. Es que pesan un chorro, nomás dejan subir una maleta. Bueno, yo me ocupo. Bueno, la otra es que en el transcurso de la exposición, pues escuché conceptos, bueno, de entrada, el concepto de colonialidad, ¿no? Que el primer encuentro que tuve con ese concepto es con Aníbal Quijano, ¿no? El sociólogo peruano Aníbal Quijano, pero pues él enfocado directamente o de lleno en el desarrollo precisamente de la teoría de la colonialidad o con el enfoque de colonial. Luego conceptos del espacio construido entre grupos con diferente
niveles de poder o en estas luchas de poder, que es un concepto también que he encontrado en Pratt con el concepto con la zona de contacto, ¿no? Y luego, en el libro yo critico el trabajo de Silvia. Sí. Soy una crítica. y luego pues el concepto de raza también, que también con Quijano y con todos los decoloniales, la construcción del espacio a partir de las interacciones, que no sé, podemos ver a Lefebvre allí, más atrás a Marx. Entonces, todo esto, la pregunta va en el sentido, bueno, y luego algo que me pareció muy importante, que los conquistadores ven un espacio homogéneo y maleable a partir del cual se pueden autonombrar civilizados, ¿no? Entonces, ese concepto también lo veo mucho en Dussel, ¿no? Sí, claro. Donde el conquistador, pues, se nombra... Enrique Dussel. Enrique Dussel, se puede nombrar que es cuando el otro no es, pues, ¿no? A partir del otro. Sí, que es entonces, lo que yo decía, se define a sí mismo frente al otro. Sí, entonces mi pregunta en ese sentido va, ¿cuál es la relación de tu trabajo con el pensamiento decolonial, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra es, también por ese mismo sentido, también Boaventura Sousa Santos habla de la sociología de las ausencias, entonces tengo la curiosidad de que si la parte de la metodología de este trabajo es precisamente buscar en lo que no se escribe, ¿no? Por ejemplo, los grupos que ya desaparecieron, pues a partir de que ya no se habla de ellos, bueno, se deduce que ya desaparecieron, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante? O no existieron, que esa es la otra fantasía. Ajá. Entonces, ¿qué tan importante es para esta metodología? Pues las ausencias, ¿no? Sí, gracias. Sí, pues tendrías que leer el libro. Te agradezco mucho la intrusión. He trabajado muy fuertemente desde el giro del espacio, digamos, el giro espacial, pero cuando estaba ya concluyendo toda la investigación, tuve un fuerte apego al giro decolonial. Por eso hablo de la deconstrucción de la frontera, es decir, no hablar de proceso de fronterización en sí mismo, como es la propuesta previa a lo que yo trabajo, sino de construir ese concepto de frontera, de construir esta línea, acabar con los dragones que vuelan y matan españoles, no acabar con ellos, darle sentido a esos dragones. ¿Por qué son? ¿Por qué están en ese imaginario? Esa es la intención y ahí, bueno, pues sí hay que leerlo. Sí creo que fui muy enfática en el giro decolonial. Soy muy fan de Miñolo y eso me llevó también a un montón de cuestiones, pero también soy muy cercana al pensamiento de Foucault y eso, bueno, me ubica en una interpretación a lo mejor opuesta a lo decolonial, ¿no? Pero es lo que trato ahí de explicar. Yo voy por aquí, voy por allá y entiendo esto. Te agradezco el comentario, es muy bueno. Y el libro... realmente no traje, no solo por sí pesan mucho, pero porque tenía problemas y dejaba la maleta, si metía una maleta grande, bueno, todo un lío. Pero se puede conseguir en el Ciesas, en la página de Ciesas hay una librería virtual y ahí te lo venden en Noreste o directamente en la Ciudad de México y te lo envían o te lo dejan ahí para que vayas por él, pero... Sí. Gracias. Gracias. Pues sí, muy ricas las intervenciones y más. Tenemos todavía. Doctora Ana Luz. ¿No levantaste? No. Disculpen. Si se puede, ¿puedo hacer? Sí, adelante, Patricia. También el último punto que quería comentarle es que también veo el norte como un espacio de transiciones donde más que conflicto hay armonía. Por ejemplo, en la época colonial, si uno lee la historia de la medicina en Sonora a través de, pues a mí me interesa mucho la historia de la ciencia, va a encontrarse que había una taxonomía de enfermedades europeas que eran conocidas y explicadas por los enfermeros, no sé cómo se le llamaba entonces, a Sonora, ¿no? Pero la manera de resolver esas enfermedades era a través de remedios locales, ¿no? A través de herbolaria nativa. Entonces, yo siento que el norte empieza donde se empieza a transitar de esa falta de insumos provenientes de Europa y se empieza a reconocer la importancia que tienen los remedios locales,
para salvar esas enfermedades. Y es una transición que no termina en el tiempo, porque si uno, siguiendo desde la perspectiva de la historia de la ciencia, se pone a estudiar los fenómenos astronómicos, por ejemplo, del siglo XX, me tocó seguir el rastro de un eclipse de 1923, se da cuenta de que el norte sigue siendo un espacio de transiciones en la medida de que acá a lo mejor vienen exploraciones. No, yo estoy de acuerdo que es un espacio de transición. De hecho, yo hablo de espacios de yuxtaposición, que es mucho más que una transición. Porque los lugares pueden ser también los no lugares, dice Auger. Mira, creo que es un tema que podríamos discutir largamente. De entrada, yo no estoy hablando del norte. Estoy hablando de un ente muy abstracto que se llama frontera. De eso estoy hablando, no del norte. Esta teoría que yo planteo o mis intentos de teorizar sobre esto, los puedes acomodar en China, en la India, en Guatemala, en Colombia, en donde quieras. No es necesariamente este norte. Este norte fue mi laboratorio, como lo menciono en la ponencia, pero la intención es que el conocimiento se pueda discutir en este sentido de la diversidad de lo que pensamos los seres humanos frente a los otros. Ese es, digamos, lo importante. ¿Cómo se definen fronteras? Transiciones, sí, hay muchas y por supuesto podemos estar hablando de eso mucho tiempo y de muchos temas. Pero más bien me gustaría que te quedaras con otra idea que no esa. Yo no estoy hablando del norte. Estoy hablando de una experiencia fronteriza. Gracias, procuraré leer sus trabajos. Gracias. Con mucho gusto. Bien. Creo que hemos llegado al final. No hay otra intervención. Pues agradezcamos a la doctora Sheridan por su viaje, por su estancia aquí con nosotros, por esta interlocución, por su exposición. Démosle un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y aplausos. Aplausos y abrazos también. Y abrazos. Pero no balazos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y a quienes lo hicieron de manera virtual. Les recordamos que antes de despedir esta transmisión, el día de mañana, continuando con las actividades del 42 aniversario del Colegio de Sonora, se llevará a cabo a partir de las 11 horas en el edificio principal del Colegio de Sonora, en Avenida Obregón número 54, el maratón de lectura en memoria de Gerardo Cornejo Murrieta, nuestro fundador, y a quien en este homenaje del 42 aniversario también se le está conmemorando su 10º aniversario luctuoso. Si desean consultar el programa, los invitamos a checar nuestras redes sociales o hacerlo también a través del sitio web www.colson.edu.mx. Muchísimas gracias y buenas noches. Y yo gracias a ustedes por su paciencia. Parece que hablo en chino, pero si leen a lo mejor le pueden comprender. Es que sintetizar en 22 páginas esto sí está pesado, pero la idea era más bien objetivar la cuestión metodológica y epistémica del tema. Pero no sufran, que más allá de eso siempre vamos a encontrar fronteras.